Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama nunca terminan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, el pasado que regresa para atormentar el presente. Y concretamente vamos a hablar de CEU superíndice 3. Ese pasado podrá estar afectando, o incluso prediciendo, el futuro de una de las parejas queridas, y también copyright N de las polu copyright micas de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright. Este tema es delicado y despierta muchísimas opiniones, pero aquí vamos a intentar analizarlo con objetividad y sobre todo con respeto. Vamos a explorar CEU superíndice 3 ciertas dinámicas, personajes y situaciones en las series que han protagonizado tanto Kerem como Hande, y especialmente aquellas donde coincidieron, podrán estar reflejando, de alguna manera, las complejidades de sus vidas personales. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y chismecitos sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Su like y sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin preámbulos, pongámonos CEU superíndice 3 modos y analicemos esta situación superíndice 3N que tiene a Kerem y a Hande en el ojo del huracán. Porque admitámoslo, desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al Cap, sus vidas se entrelazaron de una manera que trascendió la ficción, creando un verdadero fenómeno mediático y un ejército de fans que anhelan su reconciliación. Pero, ¿es realmente posible volver atrás? ¿O están condenados a repetir los mismos errores del pasado? Comencemos con Hande Erupar Rafael, una actriz que ha cautivado al público con su belleza y talento. Una de sus series populares es, sin duda, Senú con diéresis al Cap, donde interpretó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista independiente y con sueños más menosos de ser arquitecta paisajista. Esta serie de GEU copyright Nero comedia romántica, la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. No solo eso, sino que la consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, abriéndole puertas a nuevos proyectos y contratos publicitarios. ¿Pero por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, en Senú con diéresis al Cap, Eda tiene un romance turbulento con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3N es llena de altibajos, de promesas rotas, de segundas oportunidades y, sobre todo, de una química innegable. La trama explora CEU superíndice 3 el pasado de Serkan, marcado por traumas familiares y una personalidad obsesiva con el trabajo, impacta en su relación superíndice 3N con Eda. Y aquí es donde empieza la conexión superíndice 3N con la realidad. Porque al igual que Serkan, Kerem también parece tener una personalidad compleja, con sus propias inseguridades y desafíos. Se rumorea y se ha comentado muchísimo en la prensa rosa, que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, que surgió superíndice 3 precisamente durante el rodaje de esta serie, tuvo algunas similitudes con la trama. Se habló superíndice 3 de incompatibilidades de carácter, de agendas profesionales complicadas y depresiones mediúticas. En la serie vemos CEU superíndice 3 Moeda lucha por mantener su independencia y su sueño más menos o profesional a pesar de estar enamorada de Serkan, un hombre poderoso y con una visión superíndice 3N del mundo muy diferente a la suya. ¿Podrá esta dinámica haber influido en la relación superíndice 3N real entre Hande y Kerem? Sin duda, la presión de los medios y las expectativas del público jugaron un papel importante en su ruptura. Otro dato interesante sobre Senú con diéresis al Cap es que la serie fue un fenómeno superíndice 3 global. Su con diéresis copyright sito radica en la fu superíndice 3 mula clásica de la comedia romántica, pero también copyright N en la frescura y naturalidad de los actores, especialmente en la química palpable entre Hande y Kerem. Esta química, por supuesto, alimentó superíndice 3 los rumores sobre su romance fuera de la pantalla. Y es que, seamos sinceros, era difícil no creer que el amor que se profesaban Eda y Serkan era real. Los besos, las miradas, las sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora, vayamos con Kerem Bürsin. Además de Senú con diéresis al Cap, Kerem ha participado en otras series importantes, como Gunealli Beklerken, una serie juvenil que lo lanzó superíndice 3 a la fama en Turquía.
En esta serie interpreta a Kerem Sae, un chico popular y problemático que se enamora de Zeynep, una chica nueva que llega a su colegio. Aunque la trama es diferente a Senu con diéresis al Capm, podemos ver ciertos patrones en los personajes que interpreta Kerem. Ya sea un arquitecto obsesionado con el trabajo o un adolescente rebelde, Kerem siempre logra transmitir una intensidad emocional que conecta con el público. En Guneayi Beklerken, Kerem interpreta a un personaje que tiene problemas para expresar sus sentimientos y que tiende a ser impulsivo y testarudo. Esta característica también copyright en la vemos en Ser Cambolat, aunque en una versión superíndice 3 en emu, es adulta y sofisticada. ¿Podrá ser que Kerem se sienta identificado con este tipo de personajes? ¿O es simplemente una coincidencia que le ofrezcan roles similares? Tal vez sea una combinación de ambas cosas. Kerem es un actor versátil, pero también tiene una cierta predisposición a interpretar personajes con conflictos internos. Lo interesante es que la prensa turca ha especulado mucho sobre la personalidad de Kerem Bürsin, describió copyright-dolo como un hombre apasionado, intenso y con una fuerte opinión superíndice 3n. Algunos incluso lo han comparado con los personajes que interpreta, sugiriendo que hay una línea muy delgada entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Y es que en ocasiones es difícil separar al actor del personaje, especialmente cuando se trata de una figura pública tan expuesta como Kerem. Pero volvamos al tema principal, el pasado que regresa para atormentar el presente, o en este caso, el futuro. Después copyright ese de su ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales. Sin embargo, su relación superíndice 3n sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3n. Cada nueva pareja que se les atribuye, cada comentario que hacen en entrevistas, cada foto que publican en redes sociales es analizada al detalle, buscando pistas sobre si aún existe algún tipo de conexión superíndice 3n entre ellos. Los fans, por su parte, no pierden la esperanza y siguen creando teorías sobre una posible reconciliación. Y es aquí donde entran en juego otras series y proyectos en los que han participado individualmente después copyright ese de su separación superíndice 3n. Por ejemplo, Ande ha protagonizado la serie Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato y que se ve envuelta en una compleja red de secretos y mentiras. Este papel marca un cambio importante en la carrera de Ande, demostrando que es capaz de interpretar personajes complejos y dramáticos. Con este papel, Ande demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz con un talento y una versatilidad impresionantes. Algunos fans han interpretado este cambio como una forma de reinventarse y de dejar a su imagen de chica dulce y romántica. ¿Podrá ser que esta transformación superíndice 3n también copyright n sea un reflejo de su evolución superíndice 3n personal después copyright s de la ruptura con Kerem? Es posible. La ruptura con Kerem fue un punto de inflexión en la vida de Ande, que la obligó a madurar y a replantearse sus prioridades. Por su parte, Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo una serie para Disney y películas en Hollywood. Esta expansión superíndice 3n profesional ha sido vista por muchos como una forma de distanciarse del melodrama turco y de buscar nuevos desafíos. ¿Podrá ser que Kerem también copyright n es tu copyright intentando dejar a ese su pasado y construir un futuro diferente? Sin duda, Kerem siempre ha tenido ambiciones internacionales y la ruptura con Ande le dio el impulso necesario para perseguir sus sueños. Pero a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el fantasma de su relación superíndice 3n con Ande sigue persiguió copyright-dolos. Y es que la química que tenuan en pantalla era innegable, y muchos fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3n. La sombra de Senu con diéresis al Capm es alargada y por mucho que intenten escapar de ella, siempre estará ahí, recordándoles el amor que vivieron. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3n es: ¿podrá aún advertir a Ande sobre su futuro? En un sentido literal, no tenemos pruebas de que esto haya sucedido. Pero si analizamos las dinámicas que hemos visto en sus series, podemos intuir que Kerem, como alguien que conoce bien a Ande, podrá tener una visión superíndice 3n clara de los desafíos que ella enfrenta en su carrera y en su vida personal. Kerem conoce a Ande como pocos y por lo tanto podría ofrecerle consejos valiosos para afrontar el futuro. Quizú ese Kerem, basándose en su propia experiencia,
podrá advertir a Ande sobre la presión superíndice 3n medio ultica, sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público y sobre la importancia de proteger su privacidad. O tal vez podrá aconsejarla sobre CEU superíndice 3mo elegir los proyectos adecuados y CEU superíndice 3mo mantenerse fiel a su misma en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Podría aconsejarle que se rodee de personas de confianza, que no se deje influenciar por las opiniones de los demás y que siempre priorice su felicidad. En definitiva, la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, tanto en la ficción superíndice 3n como en la vida real, es un tema complejo y fascinante que sigue generando debate y especulación superíndice 3n. No sabemos qué copyright les deparará el futuro, pero lo que sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Y como hemos visto, las series que han protagonizado pueden ofrecernos pistas sobre las complejidades de sus vidas personales y sobre los desafíos que enfrentan como figuras públicas. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. Además, la historia de Ande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, la presión de los medios y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. En resumen, hoy hemos explorado CEU superíndice 3mo el pasado, tanto en la ficción superíndice 3n como en la realidad, puede influir en el presente y en el futuro de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus series Mur S populares, hemos hablado de su relación superíndice 3n y hemos especulado sobre los posibles consejos que un ex podrá darle a Hande sobre su futuro. Hemos visto cómo la ficción y la realidad se entrelazan en sus vidas, creando un drama que sigue cautivando a millones de fans en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que la relación superíndice 3n entre Hande y Kerem tiene alguna posibilidad de resurgir? ¿Qué copyright consejo le darán ustedes a Hande sobre su futuro? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Creen que deberían priorizar sus carreras profesionales o darle una nueva oportunidad al amor? ¿Qué creen que les depara el destino? Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el drama turco siempre nos sorprende con nuevos giros inesperados. Así que manténganse atentos.